Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Hoy vamos a aprender cómo es vivir en la libertad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Encontrar la libertad que Dios tiene para ti significa separarte de cualquier cosa que te aparte de Dios. Significa liberarte de lo que te limita para llegar a ser lo que Él quiere que tú seas. También significa liberarte de cualquier cosa que impida que te muevas hacia todo lo que Dios tiene planificado para tu vida. Vivir en libertad implica recibir liberación de cosas como la ansiedad, el temor, las adicciones, la depresión, el comportamiento obsesivo, las malas actitudes y de las trampas y las consecuencias del pecado. Todos, absolutamente todos, estamos caminando por un sendero angosto, a lo largo del cual hay trampas peligrosas en las que nos podemos caer. Nos podrán engañar y nos podremos apartar de la senda al creer las mentiras que el enemigo nos lanza en el camino y terminar viviendo con cosas de las que Dios quiere que seamos libres. Hemos vivido por mucho tiempo con ciertos hábitos, pensamientos y sentimientos que aceptamos como nuestros. Pensamos, por ejemplo, así soy yo o así es la vida. No nos damos cuenta de que esas son cosas de las que podemos librarnos. Dios quiere transformarnos desde adentro. Por eso es que Jesús vino como el libertador. Entonces, ¿qué es una liberación? La liberación es liberarse de cualquier cosa que te controle aparte de Dios. Si algo, escuchen bien, si algo en tu vida tiene control sobre ti, como el trastorno alimenticio, las adicciones de cualquier clase, el comportamiento compulsivo, el temor o las emociones negativas controladoras, necesitas urgentemente liberarte de eso porque está dificultando todo lo que Dios quiere hacer en ti. La liberación te desata para que llegues a ser quien eres en realidad. No te transforma en otra persona, no. Cuando recibes liberación del Señor, no vas a decir, ay, yo no sé quién soy. No, dirás más bien, ahora sé la persona que soy en realidad. La liberación nos pone en realidad en libertad de cualquier cosa negativa de nuestro pasado que todavía influye en nuestra vida actual. Si tienes algún recuerdo del pasado que tiene un efecto negativo en tu vida, ahora debes liberarte de él. Hasta una palabra cruel o insensible que te dijeron ayer y que te hace sentir mal hoy significa que necesitas liberarte de ella. Dios quiere liberarte de cualquier cosa que te impida moverte hacia todo lo que Él tiene preparado para ti. La liberación fue una parte habitual del ministerio de Jesús. Cuando Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible, estaba hablando de manera específica de la liberación de los espíritus malos. Sin embargo, la liberación no se limita a eso. A menudo necesitamos que se nos libere de nuestros propios hábitos malos de pensamiento y acción. Si no hubiera necesidad de liberación, ¿por qué habría venido entonces Jesús como el libertador? ¿Y por qué liberó a tanta gente y les dijo a otros que serían capaces de hacer lo mismo o incluso cosas mayores que las que Él había hecho? Entonces, la liberación sucede de muchas maneras. Puedes encontrar liberación y libertad en la oración, por ejemplo. También puedes encontrar en la presencia de Dios cuando estás en adoración. Esta liberación la puedes hallar. La liberación puede ocurrir cuando estás leyendo, por ejemplo, la palabra de Dios y Él abre tus ojos para que veas su verdad acerca de tu condición. Puede ocurrir cuando alguien ora por ti también. También puede manifestarse durante o después de un tiempo de ayuno y oración.
Yo he encontrado libertad del temor después de leer la palabra de Dios cada vez que, por ejemplo, sentía temor frente a una situación o alguna circunstancia que estuviera viviendo. La pregunta que tendríamos que hacernos entonces en este momento es: ¿cómo encontramos libertad de aquellas cosas que nos están esclavizando? Es importante recordar que aunque no escogemos de manera específica el camino del enemigo, aún podemos terminar en ese camino si de forma deliberada e intencional no optamos por la voluntad de Dios. Por esta razón, para encontrar libertad, debes tomar una decisión. Debes decidir confesar cada pecado, orar por cada tentación y rechazarla y llevarla a Dios. Llevarle a Dios no solamente esa situación, sino también todas las preocupaciones antes de que se salgan de control, y entonces Dios te libere de cualquier fortaleza que el enemigo esté tratando de edificar en tu vida. Pídele a Dios que te limpie con el flujo de su Espíritu Santo a fin de que no haya nada en tu mente ni en tu alma que esté contaminándote. Pídele que te ayude a quedarte en su perfecta voluntad en todo lo que tú hagas durante el día, durante la noche, durante todos los días de tu vida. Muy a menudo estamos viviendo con cosas que no deberíamos vivir. Cuando tienes ira que es difícil de controlar, o hábitos malos que no puedes romper, o no puedes dejar de pensar en algo negativo que sucedió o en algo que temes que podría ocurrir, tienes que buscar al Señor y pedirle que te libere. Y entonces lo siguiente es tomar la decisión de tener un corazón limpio. En tiempos de gran decepción, tragedia o trauma, cuando las emociones negativas como la ira, el temor, el odio o la falta de perdón se queden sin confesar, tu corazón puede estar atado a emociones que no son la voluntad de Dios para tu vida. Entonces entrégaselo todo a Dios y pídele que te libere de eso. Una de las cosas a las que los seres humanos les cuesta mucho poder reconciliarse y liberarse es de la falta de perdón. Y uno de los obstáculos es porque no quieren confrontarse con esa persona que les ha hecho daño. Entonces sencillamente libérese usted en oración y dígale al Señor: yo perdono a esta persona que me hizo daño y me libero del daño que me hizo. Decide clamarle al Señor por esa libertad. Dios siempre está esperando que vayamos a Él para poder ser libres de cualquier cosa que esté impidiendo que seamos más semejantes a Él. A los hijos de Israel que estaban en esclavitud en Egipto, Dios les dijo que había visto su opresión, mire qué cosa tan maravillosa, que había oído su clamor y que conocía sus angustias, por lo que llegó a liberarlos. Esto está en Éxodo 3, del 7 al 8. Entonces Él hará lo mismo por cada uno de nosotros. Por eso, una de las recomendaciones que yo siempre doy a aquellos que me piden un consejo es que en esos momentos difíciles decida alabar a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho. Porque una de las maneras en que podemos encontrar libertad y liberación es adorando al Señor en medio de nuestro encarcelamiento. Cuando el apóstol Pablo estaba preso, no refunfuñó ni se quejó. Me impacta mucho leer en Hechos 16, del 25 al 26, estas palabras. Dice que el apóstol Pablo a medianoche oraba junto a Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pues bien, la alabanza abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas que ataban a los prisioneros. La adoración hará esto mismo por ti. La adoración invita a la presencia de Dios y en su presencia siempre encontrarás libertad. Pero decide tener la fe que derriba fortalezas. Tener fe en Dios y en su palabra es lo bastante poderoso como para derribar las fortalezas de tu vida.
Si tienes algo en tu vida de lo que te gustaría liberarte, recuerda que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está en ti y este es mayor que cualquier cosa que estés enfrentando. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice 1 Juan 4:4. El poder de Dios es mucho mayor que el poder del enemigo. Habla con lo que estás luchando y dile, esto no me gobernará porque Dios tiene el control de mi vida y me someto y me rindo a Él. No te desanimes si sientes que nunca vas a liberarte por completo de algo. La libertad a menudo es un proceso. Podría haber muchas capas que penetrar, ya sea un nivel nuevo de libertad que necesites o libertad de algo antiguo que resurge. La Biblia dice que Dios seguirá libertándote y obrando en tu vida siempre y cuando tu corazón esté abierto. Él no se dará por vencido contigo, por lo que tú tampoco deberías hacerlo. Oremos. Señor, gracias porque tú eres fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, como dice el Salmo 144. Gracias porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída. Señor, muéstrame cualquier cosa de la que necesite liberarme hoy. Revélame lo que no puedo ver. No quiero estar viviendo con algo que tú ya pagaste el precio para que yo reciba la libertad. Te pido que me liberes de toda obra mala y me preserves para tu reino celestial. Sácame de cada servidumbre en la que me he metido. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío. Acude pronto a mi socorro. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Veo que las fuerzas que se elevan en contra de tus creyentes son poderosas, pero sé que tú eres mucho más poderoso que ellas. Clamo a ti para que me liberes del enemigo que trata de ponerme en esclavitud. Te doy gracias porque responderás dándonos liberación. Gracias porque nunca nos abandonarás, sino que continuarás libertándonos. Gracias, Señor, porque me librarás de todo mal y estarás conmigo en los problemas. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.